Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti, un mensaje que te dice el Arcángel Gabriel. Tú y yo nos encontramos y te darás cuenta claramente, bueno, que el Arcángel Gabriel se te va a presentar a través tal vez de una persona, de un mensaje, de un pensamiento, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar, hermosísimo. Bueno, puedes escribir en los comentarios del video: llega la paz y la abundancia a mi vida, a mi hogar. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas, sin antes decirte que, bueno, si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. ¿Listo? Y que también agradezcamos cada una de las cosas que hemos recibido hasta ahora. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esa es una lectura general para ti. Después hacemos un pedacito especial para el amor. Esta lectura podríamos hablar de dinero, de relaciones interpersonales, de trabajo también, bueno, lo que resulte. Bueno, te dicen estas cartas en este momento hay mucho trabajo para ti, listo, y buenos resultados a raíz de ese trabajo. La verdad es que las cosas no podrían estar mejor para ti en este aspecto de tu vida. Inclusive podrías estar esperando la sorpresa de un ascenso en cuestiones laborales. Tal vez tú te sientes como muy cansado, muy cansada en este preciso momento, porque has tenido muchas luchas, me dicen las cartas en este día de hoy, con respecto a tu trabajo especialmente. Pero mira, a ratos es que no organizas, no planeas bien la cuestión de los procesos en tu trabajo, entonces te lleva más tiempo. Busca la manera de minimizar procesos, no de hacerlos más rápido y peor, no, hacerlos más rápido y hacerlos mejor, de una manera más eficiente, para que las cosas te funcionen de una mejor manera. Mucho cuidado con los celos y las envidias de personas que están alrededor de tu entorno laboral. Son personas que quieren verte caer, son personas que envidian ese arranque, ese empuje que tú siempre has tenido. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones. ¿Listo? Mira, en un futuro más bien cercano, va a estar muy a tu favor ese empuje que tú tienes para poder resolver, para poder, ¿cómo te digo?, sobrellevar ciertos problemas y dificultades, porque me dicen las cartas que vas a tener que tomar una decisión muy importante, pero vas a tener que tener claridad mental y mirar a ver qué es lo que, ¿cómo te digo?, qué es lo que te está frenando para avanzar y para tomar esa decisión que tú debes tomar. Toma la decisión que sea más justa, la más sabia, la más amorosa contigo, que no vaya a hacerle daño a otra persona y que no te haga daño a ti mismo, a ti misma. ¿Listo? Mira, hay la posibilidad de que tengas que estar haciendo la firma de contratos y que esto sea lo que te tenga a ti dudando, porque tal vez vayas a tener que salir como de tu zona de confort y esto no te vaya a agradar mucho, pero yo te digo que a veces hay que incomodarnos un poquito para poder avanzar, para poder seguir adelante. Tus ángeles te dicen: todo lo que hagas con amor va a ser perfecto. Te apoyan tus guías espirituales. Pídele al ángel de tu predilección. Ahora vamos a sacar una cartita de un ángel para que te oriente acerca de esta cuestión. Bueno, mira, viene para ti un logro, un triunfo, algo que tú decías: no, pero es que eso como que ya no se me va a dar. Bueno, a que sí se da, sí se te da definitivamente. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Bueno, este es un arcángel, es un mensaje especial del arcángel Metatrón para ti en este preciso momento. Es un arcángel muy poderoso. Te dice: sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no
que no aterrizan. Bueno, tienes muchas ideas en la cabeza y estás confundido, confundida. Bueno, hazte un plan, hazte un proyecto. Espera que sucedan oportunidades milagrosas, porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito y la ayuda ya está en camino siendo recibida. Solo tienes que prestar mucha atención y también invocar al arcángel Metatrón. En ese momento que tú tengas esa indecisión, en ese momento que tú tengas que hacer algo fundamental, crucial para tu vida, bueno, pide orientación al arcángel Metatrón y él inmediatamente te va a traer a tu vida, ya sea mensajes a través de pensamientos, a través de publicidad, inclusive a través de libros, a través de videos, lo que sea, pero vas a tener que estar atento, atenta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor, que es tan importante. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Listo, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y no importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama, es alguien muy sensible, es una persona muy muy romántica que te necesita a ti, inclusive a veces piensa que tú te has convertido como en ese aire para vivir. Es una persona muy muy apegada a ti. Fíjate bien si este apego no se está convirtiendo en algo ya como demasiado pasado, ¿no? Que sea algo tóxico. Bueno, tu persona especial espera que la relación de ustedes avance, porque siente que la relación está estancada, como que las cosas ya no son las mismas, como que se ha enfriado la pasión. Bueno, si tú piensas, si tú quieres seguir con esta relación, bueno, van a tener que pellizcarse, espabilarse y decir, bueno, nuestra salidita, nuestra noche de pasión, nuestro fin de semana de pasión o nuestra hora de pasión. Comenzar a enviarse mensajitos el uno, el otro, algo que reavive, algo picante entre ustedes dos definitivamente. Mira, en esta relación al parecer hay bastantes celos, bastante a ratos como que tristeza de parte del uno, del otro, y como que no se comunican tan bien. Tu persona especial piensa que a ratos tú como que no le pones, ¿cómo te digo? Como que te ve muy celoso, muy celosa, como que no confías tanto en tu persona especial. Bueno, ¿cuáles son esos motivos? Evalúa bien cuál es ese motivo de tu desconfianza y si realmente es una, ¿cómo te digo? ¿Son justificados o no son justificados? En un futuro más bien cercano, mira, hay ciertos problemas y dificultades que se pueden estar presentando entre ustedes dos, pero es algo que lo van a arreglar definitivamente. Mucho cuidado con una persona mayor, que podría ser de signo Aries, Leo o Sagitario, signo de fuego, alguien que está interviniendo, alguien que está metiendo chismes o que se está oponiendo a esta relación. Yo te digo que no lo va a lograr, no lo va a conseguir, al contrario, al parecer ustedes pues sí logran realizar todos los sueños y proyectos que ustedes tienen, inclusive podrían estar sonando campanas de boda en esta relación o tener hijos, pero la cuestión tiende a mejorar. Lo más importante es que ustedes dos se conviertan el uno y el otro, no solamente en amantes, no solamente en cómplices, que se conviertan en amigos, en compañeros de vida para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder que las cosas funcionen de una mejor manera. Mucho cuidado con el temperamento, me dicen las cartas en este día de hoy. Mucho cuidado con a veces ser como tan intransigentes, como que las cosas tienen que ser solamente a mi manera. Las cosas son 50 y 50, bueno, en absolutamente todo, y la ira, la rabia, hay que evaluar por qué es que está sucediendo y ponerle solución a esa situación. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué te dicen tus arcángeles en este preciso momento. Te dice recuperación en camino, hay buenas noticias en camino, pues tendrás una recuperación
en tu relación, lo acondicionamos a este momento que te dará vitalidad y energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será y sana, sanadora. Bueno, te están diciendo que tú eres un sanador, una sanadora, y que también hagas uso de ese poder que tú tienes para sanar no solamente esta relación, sino todos los aspectos de tu vida. Bueno, mi querido y mi querida amiga de Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.